Capítulo 33. En sus corridas por el parque, Isabel se había encontrado más de una vez inesperadamente con Darcy. La primera tuvo a gran desaventura dar con él, y para evitarlo en adelante cuidó de no indicarle que aquel era su sitio favorito. Era raro, por ende que dicho indicarle que el encuentro ocurriera una segunda vez, y sin embargo ocurrió aún una tercera. ¿Parecía ese fruto de una maldad ingénita o acaso una penitencia voluntaria? Porque en tales ocasiones no se reducía la cosa a las preguntas de ritual, a una molesta detención y nada más, sino que ahora juzgaba el preciso retroceder y pasear con ella. Jamás hablaba mucho, ni la molestaba ni hacerle hablar o escuchar demasiado. Mas en el tercer encuentro, sorprendiéndole que las preguntas ciertas cosas raras, como si le gustaba estar en Hunsford, si le parecían los paseos solitarios, y qué opinión tenía sobre la felicidad de la señora de Collins, y sobre todo, que al hablar de Royces y del no perfecto conocimiento que ella tenía de la casa, pareciese el suponer que cuando ella volviese a Kent, residiría también allí. ¿Tendría en su mente al coronel Fitzwilliam? Ella suponía que de referirse a él o algo debía aludir a lo que pudiese resultar por ese lado. Afligiéndole esto algún tanto, y por eso le alegró verse entonces ya al extremo de la espalizada y frente a la abadía. Estaba un día ocupada mientras paseaba en releer la última carta de Juana, fijándose en cierto pasaje que delataba no haber sido escrita de buen humor cuando una vez de verse sorprendido de nuevo por Darcy, notó al levantar la vista que se encontraba con el coronel Fitzwilliam. Retirando al punto su carta y simulando una sonrisa, dijo: «Nunca he sabido hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta al parque», replicó él, «como por lo común lo hago todos los años, y pensaba terminarla con una visita a la abadía». «¿Va usted muy lejos?» «No, iba a volver al momento». Y así en efecto dio la vuelta, marcharon juntos a la abadía. «Deja usted que en el sábado de seguro», dijo ella. Sí, Darcy no difiere del nuevo la partida, pero estoy a sus órdenes, él dispondrá lo que le plazca. Y si no sale contento con lo que dispone, por lo menos tendrá el gusto de poder elegir. No conozco a nadie que parezca gozar de la facultad de hacer lo que quiere, sino el señor Darcy. «Gustarle seguir su camino», replicó el coronel Fitzwilliam. «Más allá hacemos todos, solo que él posee más medios de hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros varios somos pobres». Habló con corazón. «Usted sabe que un segundón tiene que habituarse a la dependencia y a negarse a sí propio. En opinión mía, un segundón de un conde debe conocer poco esas cosas. Vamos en serio, ¿qué sabe usted de negarse a sí mismo y de dependencia, cuando se ha visto usted impedido por falta de dinero ir a donde le placiese, o de procurarse a algo que le encaprichara? Esas son cuestiones íntimas, y acaso puede decir que no he experimentado muchas privaciones por el estilo, pero en cuestiones de más monta puedo sentir la falta de dinero. Los segundones no pueden casarse cuando les plazca, a no ser que les gusten mujeres de fortuna, que es lo que sucede a menudo. Nuestro hábito de gastar nos hace sobrado dependientes, y no hay muchos de mi rango que puedan consentir casarse sin prestar alguna atención al dinero. Si se refiriese esto a mí, pensó Isabel, y se sonrojó al pensarlo, pero reponiéndose en un tono jovial. Y diga usted, ¿cuál es el precio ordinario de un segundón de un conde? A no ser que el hermano mayor sea enfermizo. «No pedirán ustedes menos de 50,000 libras», y contestó con el mismo tono, y el tema se agotó. Para impedir un silencio que pudiera hacerle imaginar que le afectaba lo anterior, dijo ella poco después: «Yo creo que su primo de usted le lleva consigo sobre todo por tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case para tener así segura y constante a una persona. Mas acaso su hermana le basta para eso por ahora, y por eso bajo su solo cuidado podría hacerse con ella lo que quiera». «No», dijo el coronel Fitzwilliam, «esa es una ventaja que tiene que compartir conmigo. Estoy unido con él en lo que atañe a la custodia de la señorita de Darcy». «¿De veras? Diga usted, ¿qué especie de custodia ejercen ustedes? ¿Les da mucho que hacer esa carga? Las jóvenes de su edad son a veces algo difíciles de gobernar, y si posee el mismo espíritu del señor Darcy, le gustaría seguir su camino». Mientras hablaba ella lo observaba con detenimiento, y el modo como al punto le preguntó cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles un disgusto, convenciéndola de que, de una manera u otra, se había ella acercado a la verdad. A esa pregunta derechosamente le contestó: «No tiene que usted que asustarse. Jamás he oído nada de que lo agobiase,
y estoy por decir que es una de las criaturas mejores del mundo. Es muy favorita de ciertas señoras conocidas mías, de la señora de Horse y de la señorita de Bentley. Creo haber oído usted que las conoce. Algo las conozco. Su hermano es un caballero agradable, gran amigo de Darcy. Oh, sí, dijo Isabel secamente. El señor Darcy es sobremanera afectuoso con el señor Bingley y se cuida muchísimo de él. ¿Cuidarse de él? Sí, en realidad creo que se cuida de él en aquello que se requieren mayores cuidados. Por algo me dijo en el viaje aquí, puedo creer que Bingley le debe mucho. Pero debo pedirle que me dispense, porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien aquel se refería a todos en sus posesiones. ¿A qué se refiere usted? Es algo que desde luego no quería Darcy que se hiciera público, porque si llegase al conocimiento de la familia de la dama resultaría poco desagradable. ¿Puede usted contar que no lo comenté? Recuerde usted que carezco de pruebas para suponer que se refiere a Bingley. Lo que me confío fue que se congratulaba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero sin mencionar nombres ni otras particularidades. Y yo sospeché que se trataba de Bingley solo por tenerle por joven a propósito para verle en un caso así, por saber que habían estado juntos todo el verano último. ¿Expuso usted al señor Darcy las razones que tuvo para la intervención? Yo entendí que había algunas objeciones de peso contra la señorita, y que artes usó para separarlos. No habló de sus artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo, solo se comunicó lo que ha dicho usted. Isabel no arguyó nada y siguió meditando e hinciendo el corazón de indignación. Tras observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. Estoy pensando en lo que usted me ha relatado, díjole. La conducta de su primo de usted no está de acuerdo con mis sentimientos, porque había convertirse en juez. Tiene usted más bien como oficiosa su intervención. No vio el derecho que pudiese alegar al señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo y por qué había de determinar y de dirigir el modo como éste debía llegar a ser feliz. Pero, continuó, reportándose, no conociendo ninguna de las particularidades, no está bien conservarle. No habrá que pensar que en este caso mediase mucho afecto entre los dos. Es natural sospecharlo, aseguró Fitzwilliam. Mas eso me aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Dijo esto en último en broma, pero le pareció a ella tan exacta pintura de Darcy que no quiso permitirse una contestación, y por eso, cambiando de pronto el tema, habló de otros indiferentes hasta que llegaron a la abadía. Allí, encerrada en su cuarto en cuanto los dejó su visitante, pudo pensar con interrupción en cuanto había oído. No cabía suponer que se refiriese el coronel a otras personas sino a aquellas con quienes estaba relacionada. No podían existir dos hombres sobre los cuales pudiese ejercer Darcy tan ilimitada influencia. Jamás había dudado de esto y que hubiera intervenido en las medidas tomadas para separar a Bingley y a Juana, mas siempre había atribuido a la señorita de Bingley el principal papel y el habérselo ideado, pero ahora, si su propia vanidad no le hacía errar, resultaba ser él la causa, y que su orgullo y su capricho eran los causantes de que Juana había sufrido y seguía sufriendo todavía. Él había disipado por a mucho tiempo toda esperanza de felicidad en el más amable y generoso corazón del mundo, sin que nadie pudiera calcular cuánto daño había causado. Que había algunas objeciones de peso contra las señoritas, tales habían sido las palabras del coronel Fitzwilliam, y esas objeciones serían probablemente que tenía un tío procurador del pueblo y otro negociante del Londres. Contra la propia Juana, exclamaba, no había posibilidad de objeción. Toda amabilidad de ternura, como es, su entendimiento es excelente, su talento grande, sus modales cautivadores, nada podía decirse de su padre, quien en medio de sus rarezas poseía aptitudes de no diseñadas de su propio. Darcy respetabilidad que este caso nunca alcanzase. Cuando pensó en su madre, cierto, su confianza vaciló un poco, mas no pudo contener que ninguna presión pudiera ser de peso para Darcy, cuyo orgullo de ello estaba persuadida. Había recibido más profunda herida con la falta de importancia de los parientes de su amigo que con la carencia de sentido, y quedó al fin convencido de obstáculo que él había sido guiado por parte del peor género de orgullo y en parte también por ese deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas de esto le causó produciéndole dolor de cabeza. Aumentó este tanto hacia la tarde que, sumada de su dolencia, de su deseo de no ver a Darcy, terminó no acompañar a sus primos a Royston, donde estaban convidados a tomar el té. La señorita de Collins, viendo que ella se encontraba realmente indispuesta, no le instó de que fuera, e impidió en cuanto le fue posible a su marido le instara, pero Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catalina le disgustara que se quedase ella en casa.